Y hermanos, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en este bloque Orienta tu Vida y estamos en nuestra serie del duelo hablando sobre los síntomas físicos, mentales, emocionales, normales en el duelo. Hasta ahorita, ¿qué tipo de síntomas hemos comentado, Pati? Sí, ahorita revisamos en el bloque anterior los síntomas físicos que se pueden presentar y que estos síntomas son normales cuando se está pasando por un proceso de duelo, como mareos, dificultad para respirar, opresión en el pecho, esa opresión en el pecho o en la garganta también, un sistema inmunológico debilitado, dormir demasiado, o sea, alteración en los patrones de sueño, o comer también demasiado o muy poco. Una inquietud extrema también pueden experimentar las personas, pasar de una actividad a otra o por lo contrario sentarse y no hacer nada durante periodos prolongados. También las personas pueden experimentar baja energía física o un cansancio prolongado, un cansancio que dura bastante tiempo. ¿Qué otros de los síntomas, o más bien lo vamos a ver ahorita, los síntomas mentales? ¿Qué nos quieres comentar al respecto? Sí, Pati, gracias. Mira, pues hay algunos síntomas mentales y o emocionales, por ahí se juntan los dos conceptos. Podemos tener, como ya lo comentaba yo en el segmento anterior, confusión, podemos estar confundidos y a veces es un tipo de confusión que no nos permite tener la mente clara, como que lo vemos todo como si estuviera en una neblina mental. Por eso se recomienda que cuando estamos en duelo no es un buen momento para tomar decisiones grandes en tu vida, porque nuestra probabilidad de cometer algún error pues es bastante grande. Mucha gente, Pati, también experimenta una gran irritabilidad. Y si no me creen, pues vean nomás las noticias en el país de Norteamérica. Está todo el país increíblemente enojado y se está detonando en balaceras, tiroteos, choques, la gente portándose mal. Nomás vean cómo la gente se porta en los aviones y la gente no se quiere poner la máscara, se pelean, una serie de cosas. Está las personas muy irritables y esto es porque ese duelo no ha sido atendido. Y estamos hablando nomás de la pandemia. Imagínense cuando es una cosa más grande, cuando algún ser querido ha fallecido, cuando se quema tu casa, cuando te despiden injustamente del trabajo. ¿Qué cosas tan terribles nos pueden pasar? También la ansiedad, Pati. Hemos estado registrando que hay muchas personas, personas que le hablan a Pati pidiéndole mentoría, pidiéndole asistencia, que tienen ansiedad y angustia. Hay personas que han utilizado la palabra miedo. ¿Estamos de acuerdo, Pati? Así es. Hay gente que le habla y dice, Pati, ahora tengo miedo, no me quiero morir, no quiero que me pase algo, no quiero dejar a mis hijos. Toda una serie de síntomas que le hablan a Pati. Y claro, Pati, nosotros nos podemos ayudar hasta algún punto y hay algunas cosas que pues sí necesitan ser referidas a otros profesionales. Pero también pues estamos notando ese incremento en ansiedad y angustia. Y como ya lo dije, para terminar, pues una incapacidad para concentrarnos, un tipo de, como le llamaríamos en un español muy coloquial, desasosiego, como que no estoy a gusto, Pati, como que no estoy conforme, me siento y no estoy bien, me paro y no estoy cómodo. Y entonces tenemos esa incapacidad para concentrarnos, que también pudiera ser un tipo como de pérdida de la paz. Es una persona que nos ponemos impacientes. ¿Qué otra cosa, Pati? Así es. Entonces, bueno, otro de los síntomas mentales o emocionales también, las personas cuando no se atienden por un periodo prolongado pueden caer en una depresión. Sabemos que una de las etapas de un proceso de duelo es la depresión. Eso es algo normal y por lo cual la mayoría de las personas pasan por un tiempo o pueden estar deprimidas, pero es una de las etapas de un proceso de duelo. Pero cuando ya las personas permanecen por mucho tiempo, hasta años, con ese duelo que no ha sido resuelto, entonces pues esta depresión se puede convertir en una depresión clínica. También las personas como síntomas mentales o emocionales tienen esa dificultad para recordar las cosas o también experimentan esas lagunas en la memoria. Es por este sentido como de aturdimiento que nos comparten las personas que sienten por la pérdida de esa persona, por la muerte de ese ser querido, de esa persona que tanto amaban. Entonces tienen esa dificultad para recordar las cosas o pueden experimentar esas lagunas
mentales en su memoria. Muy bien, Pati, gracias. También hay otro, y aquí nos vamos a meter un poquito más específicos, en lo que se llama comportamiento de búsqueda. Eso que empiezas a buscar a tu ser querido, quieres buscarlo de una manera que a veces es subconsciente y a veces es consciente, a pesar de que saben que el ser querido ha muerto. Miren, les voy a platicar como testimonio. Cuando fallece mi hermano, yo me acuerdo que mi señora madre, que es una de las grandes radioescuchas, que seguramente va a estar escuchando esto, tal vez ella no se acuerda, pero un par de veces me preguntó y me dijo, ¿dónde está mi hijo? Y entonces pues queremos decirles, hermanos, sabíamos perfectamente dónde está su cuerpo. O sea, incluso pues yo mismo lo puse ahí en la urna, yo lo deposité ahí en el Señor de la Misericordia con mis propias manos. Tengo esa experiencia, pero no era la pregunta dónde está su cuerpo, sino dónde está su alma, dónde está su esencia. Y hermanos, créanlo, que nuestra fe católica, nuestra fe cristiana, creemos que nuestros seres queridos pues están con Dios. Solamente que en el duelo como que esta pregunta, Pati, se intensifica, se hace más fuerte y queremos, pues, ¿dónde está? ¿Dónde se fue? Y quieres saber que está bien. Y yo les voy a contestar, porque un poquito más adelante viene otro punto que habla de esto, pero mi mamá fue a una presentación de una cantante muy famosa católica que se llama Silvia Mertins. Creo que fue esto allí en la Sagrada Familia, en Ciudad Juárez. Y durante ese momento, en un momento de oración o algo, mi mamá dice que ella vio a mi hermano así con mucha luz, con su cabello largo que siempre traía, ondeándole hacia el viento, y que lo veía muy feliz. Entonces pues ella con eso sintió paz en su corazón, sintió como que Dios le decía, no te preocupes, este muchacho está conmigo, no hay nada de que tenerle miedo, no hay que estar preocupados. Y pues ahí ya, como decimos normalmente, pues se tranquilizó. Pero a veces tenemos ese comportamiento de búsqueda, sobre todo, Pati, si no vimos el cadáver, si aquella cosa se nos perdió, si nos fue arrebatada, robada o alguno de este tipo de eventos. Y entonces nuestra mente batalla para cerrar el evento y creemos que algún momento esa persona va a entrar caminando por la puerta, como también tú algún día me comentaste por ahí. Así es. Entonces, bueno, pues otro de los síntomas mentales y emocionales es también esos sueños extraños. A veces se tienen sueños o hasta pesadillas, nos han comentado las personas en los seminarios, dependiendo del tipo de pérdida que hayan pasado en su vida. A veces personas que tienen esas situaciones traumáticas, esas personas que fallecen desgraciadamente en accidentes. Entonces pueden también las personas, obviamente los dolientes, pueden tener esos sueños extraños y obviamente pues en esos sueños se involucran al ser querido que ya falleció, como es el caso. También pues ya comentaba otro de los síntomas mentales y emocionales, pues esa depresión que se puede convertir en una depresión crónica. O sea, la depresión crónica es cuando ya se requiere medicamento, y esto por lo general pues es de no, o a raíz de no atenderse ese duelo. No es en todos los casos, no vamos a generalizar, pero puede pasar de esta forma. También hemos visto, Pati, creo que es muy común que hemos visto a las personas con un síntoma medio indefinido, pero que vamos a llamarle inestabilidad emocional, que tienen altibajos, ¿estamos de acuerdo? Donde de repente a veces la persona estaba bien y en un momento a otro se pone a llorar, o la persona está así tristona y de repente está riéndose a carcajadas. O sea, tiene unos altibajos muy fuertes. Me lo explicaba a mí un psicólogo hace muchos años. Cuando estamos en duelo, a veces es como ir en una montaña rusa. Y entonces, si ustedes recuerdan, la montaña rusa tiene una serie de montañas y valles. O sea, subes muy alto y de repente bajas a bastante profundidad. Y son esas subidas y bajadas que se experimentan más fuerte durante el duelo. De hecho, el psicólogo ese decía que aún cuando no tengamos duelo, de todas maneras la vida es una montaña rusa, y a veces nada más que las curvas están casi imperceptibles, casi rectas. Pero he encontrado en mi experiencia personal que la definición pues es muy precisa, muy pareja con esto de las emociones. Entonces, si tú ves a alguna persona o tú mismo sientes que estás inestable en materia emocional, pues puede ser, hermano o hermana, que estés teniendo algunos síntomas del duelo y a lo mejor no te has dado cuenta. Y por lo tanto nosotros ahorita, diciéndote todas estas características, estamos tratando de concientizarte para que tú lo tengas más presente
y te des cuenta si es el momento ya de atenderte o no. ¿Qué otra cosa nos quieres comentar, Pati? Sí, pues bueno, dentro de los síntomas ya vimos los síntomas físicos, los síntomas mentales y emocionales, entonces ahora vamos a los síntomas espirituales. Y dentro de los síntomas espirituales hay varios, pero vamos a iniciar con este enojo con Dios. Hay personas, no todas, tampoco no voy a generalizar, pero hay muchas personas que se enojan con Dios en un proceso de duelo, y esto es algo común en los seminarios. Incluso en una ocasión que impartíamos uno de los seminarios, cuando llegamos a esta sesión precisamente del enojo, y veíamos que pues personas durante o cuando están en esta etapa del enojo se enojan con Dios y lo cuestionan, ¿verdad? Llegan a cuestionarlo sobre esa pérdida, por qué la muerte de su ser querido, por qué si estaba tan joven esa persona, o por qué esa enfermedad. Y una persona nos comentaba que ella había cuestionado tanto a Dios durante su proceso que le estaba tocando a ella vivir, y que pues ya después se retiró de la Iglesia Católica. Ella, siendo católica, se retiró casi 2 años porque después se sentía mal de la forma que le había cuestionado a Dios por esa pérdida, ese proceso de divorcio que ella estaba viviendo o vivió en un momento dado. Entonces las personas pueden en esta etapa del enojo enojarse con Dios y cuestionarle esa pérdida. Gracias, Pati. Y pues hemos visto muchos casos. Tuvimos un caso de el esposo de una señora, que esta señora había perdido a una hija, a una bebé, cuando tenía pocos meses de nacida. Y pues esta persona tenía 20 años muy enojada con Dios y no quería ni pararse por la iglesia, porque en su opinión de ella decía que Dios, ¿por qué se llevó a su bebé? Entonces, pues necesitamos ser conscientes de eso. Cualquier duelo que te dure más de 2 años, hermano, se tiene el peligro de convertirse en lo que se llama un duelo patológico o enfermizo. Y este síntoma de enojarse con Dios, claro que a veces también te enojas con los demás, hasta contigo mismo, pero este síntoma de enojarse con Dios es muy común. Y queremos decir también que el enojo con Dios no es pecado, hermano, es relativamente normal. Mientras que en tu enojo no vayamos a cometer alguna tontería, no vayamos a llegar a alguna blasfemia o algún pecado contra el Espíritu Santo. Otro síntoma espiritual, ya habíamos mencionado un poquito, es el no sentir paz, Pati. ¿Cómo hemos escuchado esto las personas que no están en paz? Las personas, por ejemplo, sabemos que muchas personas del Paso, Texas, por ejemplo, ya no pasan a Juárez, a la parte mexicana, porque tienen miedo, porque cuando estuvo la violencia del 2008 al 2012, pues mucha gente se quedó con esa idea, y vaya que pues hay diversas opiniones aquí al respecto. Sí, pero básicamente, pues hay personas que ya no cruzan al lado mexicano, donde iban a consumir, restaurantes, música, etcétera, diversión, paseo, porque tienen miedo. Y ese miedo pues es una pérdida de la paz. Esta es una de las más comunes, y también algo de que escuchamos muy común en los seminarios de duelo que impartimos, es que cuando las personas asisten al seminario recuperan esa paz, Pati. Que esas personas, si te atiendes, puedes recuperar la paz. Si tú estás intranquilo, si no hayas tu lugar, si sientes que las cosas no están bien y no tienes paz en tu corazón, bueno, hermano, pues te lo queremos decir. Hay esperanza, tenemos esperanza para ti, pero hay que atenderse. Y nosotros hemos estado dando y vamos a seguir dando seminarios, ahora hasta por Zoom. Ahora ya, antes tenías que venir hasta nuestra parroquia, ahora ya no tienes que salir de tu casa para venir a un seminario, Pati. O sea, qué facilidades tan grandes tenemos. Bueno, otro de los síntomas espirituales también, y lo decía ahorita, dentro de ese enojo con Dios, también personas que no se alejan en un momento dado definitivamente de nuestra Iglesia Católica, pero pues sienten a ese Dios lejano. Pueden asistir a misa, pueden seguir en sus ministerios, pero su relación con Dios cambia. Sienten a ese Dios lejano, a ese Dios que en ocasiones personas nos han expresado que dice, siento que Dios me falló, como si ese fuera el plan de Dios. Ese no es el plan de Dios para nuestras vidas. Pero bueno, esto es algo también que las personas, pues es válido, podríamos decir. Hablando de eso mismo, de sentir lejano a Dios, el mismo Jesús, cuando está en la cruz, dice unas palabras muy interesantes. En su duelo que él está viviendo, dice,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es una cita al Salmo que se llama de la cruz, si no me equivoco, el Salmo 22. Y entonces quiero decir que esto es algo que se siente muy comúnmente en el duelo. Pati, sientes como que Dios te ha abandonado y se aleja de ti. Sin embargo, hermanos, yo quisiera recordarte y decirte amorosamente que si tú estás en duelo, que si tú tienes dolor emocional, Dios no te ha abandonado. Dios está aún más cerca de lo que tú crees. Pero claro que eso es lo que tú sientes que Dios se alejó de ti. Tal vez a veces, hermano, cuando tenemos ese tipo de desierto espiritual, no voy a decir que en todas las ocasiones, pero a veces cuando Dios da 3 pasos hacia atrás, es que te está diciendo, hijito mío, hijita, da 3 pasos hacia adelante, hacia mí, o sea que busquemos a Dios. Otro de los síntomas, y esto está relacionado con el enojo, son las faltas de ganas de ir a la iglesia. Esto tiene 2 componentes. El primero, mi enojo con Dios, estoy enojado porque pues Dios no hizo lo que yo quería, no sanó a aquella persona, no salvó mi casa, mi carrera, lo que yo haya perdido. Pero también a veces, en realidad no tenemos ganas de estar con la comunidad, Pati. O sea, a veces vas a ir a un lugar donde todos están muy contentos y cantan y bailan, o por lo menos están en la misa, que es una celebración eucarística, o sea, de acción de gracias. Y pues la verdad, a veces no vamos a sentir ganas de estar en bola. Entonces esto es muy común. Lo que también te queremos decir, hermano, es que irónicamente, o sea, como paradoja, lo más triste es que mientras menos ganas tengas de ir a la iglesia, es que más necesitas estar ahí. Hermano, si tú no tienes ganas de ir a la iglesia, si tú has sentido esa apatía, esa forma que no quieres ir, en realidad, hermano, a veces hay que forzarnos y realmente ir, porque Dios puede tocar tu corazón allá también. Lo puede hacer en cualquier lugar, pero muchas veces pasa en la iglesia. Entonces, hermanos, pues no echemos en saco roto. Y si de plano no tienes ganas de ir a la iglesia, nosotros te recomendaríamos que si puedes forzarte, ve y asiste, y el Señor te tiene guardadas cosas maravillosas. Así es. Entonces, bueno, también dentro de estos síntomas espirituales, pues hay esa apatía espiritual, esas no ganas de orar. Hay personas, por ejemplo, que nos comentan, ¿verdad? Yo antes oraba, tenía mi tiempo de oración para leer la Biblia, escuchar, no sé, algunas alabanzas también, y algunas predicaciones, buscaban en el YouTube o en otros medios que se los proporcionaban. Dice, y ahora tengo esa apatía espiritual, no me dan ganas de orar, no me dan ganas de leer la Biblia. Entonces, bueno, pues esto es puede ser parte de un proceso también de duelo, puede ser un síntoma normal. Acuérdense que estamos viendo aquí síntomas normales en los procesos de duelo. Bueno, hermanos, como en todas las ocasiones, nos gusta cerrar nuestros segmentos con oración, y vamos a hacer esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, nos han hablado del duelo, he estado escuchando sobre ciertos síntomas físicos, mentales, emocionales y espirituales. Y Señor, tal vez a veces yo no soy consciente o no sé si tengo duelo. Quisiera, Señor, que tú me ilumines. Quisiera pedirte que tú me reveles en mi mente o en mi corazón, tal vez de esa manera tan callada, tan hermosa que tienes de hablarme al corazón, de susurrarme tus palabras al corazón, que me digas, Señor, si yo estoy en duelo y tal vez me he estado pues engañando a mí mismo o a mí misma, Señor, pensando que no pasa nada, que no tengo nada, que se me va a quitar, y las cosas siguen igual o tal vez peor. Tal vez, Señor, yo he tenido esa dificultad para concentrarme, tal vez he sentido esa angustia en el pecho, Señor, tal vez he tenido esos problemas de sueño o problemas de alimentación o de ingestión de sustancias. Señor, yo quiero pedirte que tú me hables y que tú me digas qué es lo que hay que hacer, a dónde voy, Señor. Ahora hay tantos recursos en Juárez, en El Paso, en Las Cruces, Señor, en la ciudad en donde yo viva. ¿Qué hago, Señor, para atenderme? ¿Con quién voy? Ayúdame, Señor, dame salud. Yo sé que la persona más indicada siempre vas a ser tú, Señor. Y a veces también me ayudas a través de personas que pones en mi camino. Sí, Señor, yo te pido el día de hoy, después de haber escuchado estos diferentes síntomas normales durante un proceso de duelo, que me permitas ser consciente de ellos, si es que yo estoy pasando o presento algunos de estos síntomas, y que me permita, Señor, si es que estoy en duelo, tomar esa decisión, dar ese paso, Señor,
de atenderme. ¿Para qué? Para no permanecer estancado, Señor, estacionado en ese proceso de duelo. O tal vez ahorita, Señor, me estoy dando cuenta que ya he permanecido por años, Señor, por años en ese proceso de duelo. Ayúdame, Señor. Yo sé que tú quieres que sea un hombre o una mujer sana, Señor, porque para eso me creaste, Señor. Esa es tu plan para mi vida, que sea y que tenga esa vida y que la tenga en abundancia, Señor. Y eso, en primer lugar, Señor, es que sea un hombre o una mujer sana, Señor, físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Yo, Señor, confío en ti y te quiero decir, Señor, que me dejo acompañar por ti, Señor, que estoy lista, Señor, que estoy listo para entrar en ese proceso de crecimiento, para entrar en ese proceso de sanación, Señor. ¿Y a quién he de temer, Señor, si tú estás conmigo? Señor, gracias pues por toda esta reflexión que hago contigo, que haces en mí, Señor. Ayúdame a no estar enojado contigo por todas las cosas que me han pasado, a pedirte y a recibir, a aceptar de ti la paz en mi corazón, Señor, a darme cuenta que si te siento muy lejano, también tú, Señor Jesucristo, sentiste a Dios Padre lejano cuando estabas en la cruz. Y también, Señor, que si a veces no he tenido ganas de ir a la iglesia, puede ser que yo esté tan enojado contigo que no me quiero parar por ahí, Señor. Y tal vez necesito trabajar en ese enojo y de alguna manera perdonarte, Señor, aunque se oiga raro, pero tal vez necesito perdonarte porque no hiciste lo que yo necesitaba, lo que yo quería que hicieras en ese momento. Y por otro lado, Señor, tal vez no tengo ganas de ver a la comunidad, tal vez no tengo ganas de estar entre mis hermanos, Señor, o tengo esa apatía espiritual, Señor, no quiero orar, no quiero rezar, no quiero leer la Biblia, Señor, tal vez ni escuchar alabanzas. Ayúdame, Señor, quítame todos esos síntomas y permíteme tener un gran acercamiento espiritual contigo, Señor. Permíteme sobre todo darme cuenta que esta vida no se trata nada más de mí, sino que están mis hermanos, Señor, que están ahí y que también me necesitan, y que hay muchas personas que tienen necesidad, Señor, a quienes yo puedo ayudar. Ayúdame pues, Señor, a salir del duelo, saliendo de mí mismo, Señor, y empezando a ayudar y a contribuir con otras personas, con otras causas. Gracias, Señor, porque tú me abres la mente, Señor. Gracias, Señor, porque tú me abres el oído. Gracias porque me abres los ojos, Señor, para que vea tus cosas, pero sobre todo, Señor, porque tú abres mi corazón. Amén. Amén. Hermanos, estamos en tu bloque Orienta tu Vida. Hemos estado hablando sobre los síntomas normales del duelo. Queremos recordarte que nunca somos tan fuertes como cuando ser fuertes es la única opción que tenemos. Muchas gracias por recibirnos en tu casa y en tu corazón.